Luis Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Pepe, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy viene muy a cuento comentar con Luis Carlos lo que ha sucedido ayer, que no debe de pasar desapercibido. La renuncia de Jeanine Otálora a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No al tribunal. Ella sigue siendo magistrada del tribunal, pero renunció a la presidencia. Y según he podido escuchar, leer, en fin, informarme, esto es por una tensa situación que se ha generado al interior de la presidencia del tribunal. Tú tienes la película mucho más clara y más completa. Mira, la explicación que dio Jeanine Otálora fue muy breve, fue muy escueta. Dice algo así como que hay tiempos nuevos y para propiciar el funcionamiento del tribunal he presentado mi renuncia a la presidencia. Pero no se abunda más, no se da una explicación clara de qué significa que su renuncia vaya a mejorar el desempeño y a qué se refiere con tiempos nuevos. La verdad es que es un lenguaje bastante encriptado. Así es que uno tiene que recurrir a las fuentes informativas y efectivamente hay dos versiones que yo he escuchado, algunas incluso del propio interior del Tribunal Electoral, otras del INE y otras de personas cercanas. La primera es el pleito y el conflicto interno entre magistrados, que no es nuevo, Pepe. Se dio desde el año pasado alrededor de la elección presidencial. Recordarás que los magistrados electorales, varios de ellos aprobaron darle el registro al Bronco en una decisión sumamente controvertida que fue muy cuestionada por su debilidad jurídica. Y después hubo otra gran controversia cuando perdonaron a Morena por un fideicomiso que había sido multado por el INE. Muchos empezaron a decir que algunos magistrados que anteriormente habían apoyado decisiones del gobierno, es decir, del PRI, y que habían facilitado decisiones favorables, digamos, al régimen, que ahora están cambiando de ropaje para acercarse al nuevo gobierno. Luego, en la decisión de validar la elección de Puebla hubo un pleito abierto. El pleito con José Luis Vargas. Con José Luis Vargas, que salió a acusar a la... Mónica Aralí Soto también. Sí, salieron a acusar, José Luis Vargas salió a acusar a la presidenta y le pidió la renuncia. En fin, ha habido una serie de pleitos internos que es un hecho. El otro comentario que se hace es que ha habido presión externa del gobierno nuevo, que ha estado tratando de penetrar, de cooptar, de generar decisiones a modo. Esto no es nuevo, Pepe. Esta acusación se hizo durante el gobierno de Peña Nieto, cuando estos magistrados fueron elegidos en 2016. A estos 7 magistrados se les alargó a varios de ellos el periodo para el que habían sido originalmente seleccionados y se acusó en su momento que el gobierno de Peña Nieto, a través de su consultor jurídico, estaba siendo demasiado invasivo de las facultades del tribunal. Hoy se sigue diciendo eso del nuevo gobierno, de tal forma que está ahí. La verdad es que esta percepción que está ahí no genera certidumbre, no genera confianza, y como no hay una explicación del tribunal, entonces uno se queda especulando. Esto se suma, por cierto, Pepe, a otras renuncias que ha habido en órganos autónomos. Juan Carlos Cepeda, el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, renunció hace 2 meses y se comentó que había sido una presión de la nueva secretaria de Energía. 2 comisionados de la Comisión Reguladora de Energía han renunciado. Un vicegobernador del Banco de México lo hizo por razones de salud, creo. Pero el hecho es que este tipo de movimientos en órganos autónomos genera la percepción de que mucha de la vulnerabilidad a veces surge de pleitos internos o de falta de independencia frente a los poderes de gobierno. Bueno, hablando de órganos autónomos, está el tema del Instituto Nacional Electoral. Hoy en el periódico El Universal, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, hace una explicación meticulosa de las razones por las cuales el Instituto Nacional Electoral está en riesgo de cumplir cabalmente con sus funciones para los cuales existe, creado por la Constitución, debido a los recortes brutales que se han dado al presupuesto. Está hablando de que les quitaron para el presupuesto 2019 37.4% más de lo que tenía el Instituto Electoral en el 2018. Yo creo que tiene razón el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el INE en general en interponer un recurso legal. Primero, Pepe... Se fueron a la Corte, pidieron solicitaron una controversia constitucional. Así es. El argumento de fondo es, con estos recursos yo no puedo cumplir mis atribuciones legales de órgano autónomo y por lo tanto está vulnerando mi autonomía. Primero, Pepe,
el Congreso le recortó 950 millones sin tener un diálogo con los consejeros. La pregunta es, ¿por qué 950 y no 330 o por qué no 1.600? La verdad es que el Congreso recorta a rajatabla sin medir las consecuencias de sus actos. Entonces, o cuando menos no han avisado, no ha explicado. No estuvo motivado ni justificado por qué 950. Ese es el primer argumento. Segundo argumento, el Congreso y los partidos le han dado más atribuciones al INE desde hace varios años y por lo tanto lo llenan y saturan de atribuciones, pero no le dan el recurso para que las cumpla. Tercero, si queremos que el INE cueste menos, lo cual me parece algo positivo, revisemos sus atribuciones. Por ejemplo, a mí me parece que el INE no debería de expedir una credencial de identidad, como lo hace, pero démosela a otra institución que lo haga, como podría ser el INEGI. Queremos que el INE, por ejemplo, siga fiscalizando a los candidatos locales, queremos que siga absorbiendo más facultades. Y tercer tema, Pepe, a mí me parece que es una incongruencia de la austeridad que estamos pregonando, que a la única entidad pública a la cual la austeridad no ha tocado, la única son los partidos políticos. La austeridad ha tocado a los servidores públicos, los seguros médicos, las plazas de gobierno, las plazas de órganos autónomos, aviones, aeropuertos, pero curiosamente los partidos políticos no han sido tocados ni con el pétalo de una rosa. Morena presentó a fines de agosto una propuesta para reducir en 50% el financiamiento a los partidos. Y esa nadie la ha subido a tribuna. Morena argumenta que el PRI y el PAN no quieren. Bueno, si el PRI y el PAN no quieren, que quede demostrado en una votación abierta. El hecho, Pepe, es que yo llevo como 15 años oyendo que todos los partidos proponen reducir sus prerrogativas y nunca nadie asume la responsabilidad. Y esto es un poco más grave en el caso de Morena y de López Obrador, porque ellos han hecho de la austeridad una bandera de lucha. Pero el único asunto en donde no se quieren meter, incluyo a López Obrador, es en el tema de los partidos, y eso me parece que es una incongruencia. Pues vaya asuntos que traías en la cartera el día de hoy para compartir con tu audiencia de Grupo Fórmula. Claro que sí, Pepe. Gracias, Luis Carlos Ugalde, como siempre, director general de Integralia.